Para ir iniciando, Brenda, la licenciada Brenda Olate es egresada de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2016 ha colaborado con muchas organizaciones de derecho internacional, público y en la industria aeroespacial, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Centroamericana de Justicia, la Sala Constitucional de la República de Costa Rica, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Asociación Centroamericana Aeronáutica y Espacio, el Space Generation Advisory Council, el SGAC. Además, Brenda cuenta con distintas publicaciones que tratan sobre el derecho aeroespacial y tiene una propuesta muy interesante para la creación de una agencia espacial centroamericana. Entonces ya le brindo el espacio, Brenda. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. De antemano quiero decirles que estoy un poco enferma, entonces si me ven tomándome un ratito, un momentito, es por eso. Bueno, como lo dijo el compañero, mi nombre es Brenda Olate, yo soy abogada en Costa Rica, con un énfasis en derechos humanos. Actualmente me dedico a eso, me dedico a derechos humanos. Esa es mi pasión, es en lo que he trabajado por muchos años. Tengo experiencia en derecho internacional, por lo mismo, porque está relacionado con derechos humanos, ¿verdad? Pero una de mis pasiones también es el derecho aeroespacial, me gusta mucho. Le he invertido bastante tiempo de autoestudio realmente, porque no he estudiado ningún máster o algo por el estilo, ¿verdad? En derecho aeroespacial. Sin embargo, desde el 2018 he estado involucrada con varias organizaciones, como lo es la Organización Centroamericana de Aeronáutica de Espacio, el SGAC. He hecho varias exposiciones al respecto. Fui además la manager del primer Congreso Centroamericano de SGAC. Y además hice mi tesis de licenciatura en este tema. Mi tesis de licenciatura fue una propuesta de Agencia Espacial Centroamericana. El día de hoy no vamos a tocar ese tema, ya que es un tema muy específico, pero la presentación va a ser más que todo sobre derecho aeroespacial en general. Bueno, como bien es sabido, ¿verdad? Los inicios del derecho aeroespacial se dan con lo que sería la Guerra Fría, ¿verdad? En la carrera espacial. Esto se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento. A raíz de eso se empiezan a crear las primeras normas de derecho aeroespacial en el seno de las Naciones Unidas. Bueno, obviamente, a partir de esa necesidad de cooperación internacional, se crean varios instrumentos jurídicos en la rama del derecho internacional público que han funcionado para la creación y el refuerzo de varios proyectos, ¿verdad? Como lo es la Estación Internacional, ¿verdad? La Estación Espacial Internacional. Y bueno, tenemos que en Costa Rica y en Centroamérica ya se han dado los primeros inicios de los primeros CubeSat, ¿verdad? Por ejemplo, con el proyecto Irazú, ahora el proyecto Morazán. Y a nivel legal, tenemos varias propuestas, ¿verdad?, que se han hecho, como la propuesta de la Agencia Espacial Costarricense. Y ahorita tenemos otra propuesta muy interesante, que es la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre este tema. Aquí les presento dos documentos que son muy interesantes por si quieren reforzar la información que les voy a dar el día de hoy. Bueno, primero tenemos que saber a partir de dónde empieza el espacio, ¿verdad? ¿Qué podemos definir como el espacio? Bueno, no hay un consenso en el plano internacional, ¿verdad?, sobre a partir de dónde es esta línea, pero generalmente se utiliza la línea de Kármán, que empieza a partir de los 100 kilómetros o 60 millas, en este caso. ¿Por qué no hay un consenso internacional? Porque obviamente es diferente
la longitud que hay entre la Tierra y el espacio desde el Ecuador o desde el Polo Norte, ¿verdad? Es distinta la distancia. Bueno, entonces tenemos que el nacimiento del derecho ultraterrestre se da en el Tercer Congreso Internacional de Astrofísica en 1952. Ahí, a partir de ese momento, fue donde se creó el foro de UNOSA. UNOSA es una organización que van a escuchar mucho a partir de este momento durante la presentación, porque es la Oficina de Naciones Unidas encargada de asuntos del espacio exterior, específicamente la Comisión Espacial sobre la Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre. En 1963 se creó el primer Tratado del Espacio, que se ideó para el uso pacífico del espacio. En este tratado se estipuló que el uso pacífico del espacio se realizará en beneficio de toda la humanidad e igual para todos los estados. Y también se prohibió el uso de la soberanía. Bueno, esto es un término muy importante en derecho, ¿verdad? La soberanía es básicamente que los países no se pueden apropiar de ningún, ni de la luna, ni de otros cuerpos celestes, ¿verdad? Utilizando la fuerza o la soberanía. Entonces, a partir de ese momento se crearon varios tratados. Esto es lo que nosotros llamamos el cuerpo jurídico espacial, ¿verdad? Que son una serie de tratados que son muy importantes a nivel internacional. Los nombres son muy largos, ¿verdad? Voy a preferir no leerlos todos porque tienen nombres muy largos. Pero bueno, el primero es la Declaración de los Principios Legales que rigen las actividades de los estados en la exploración y uso del espacio. El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Este es el tratado principal, ¿verdad? Que lo ratifican 110 países y lo firman 23. El acuerdo sobre salvamento y la devolución de astronautas, el convenio sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio, el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes, y la declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los estados. Bueno, vemos que los nombres son muy explícitos, ¿verdad? Ya casi que podemos concluir de qué trata cada tratado. Además, es muy importante mencionar la forma en la que se resuelven los conflictos, ¿verdad? Tenemos varias alternativas. La primera, las negociaciones diplomáticas. La segunda es que existe una comisión de reclamos, ¿verdad? A los cuales los estados pueden acudir. Luego tenemos la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Que también los estados pueden acudir a ella en cualquier tipo de conflicto. Y la Corte Permanente de Arbitraje. Además, tenemos que tener en cuenta que es muy importante saber que en el tema de derecho aeroespacial no se trata solamente de derecho internacional público, sino que se trata de derecho internacional público, privado y normativas nacionales e estándares internacionales. Más adelante lo vamos a ver más a fondo. Bueno, en el 2017 se celebró el 50 aniversario de los tratados sobre el derecho espacial. Esto es muy importante porque en ese momento se declaró que se necesitaba mejorar la capacidad de los estados de formar parte de los esfuerzos de cooperación internacional y que la ratificación y la firma de estos tratados son la piedra angular del derecho espacial. Entonces, tenemos varios aspectos claves, ¿verdad? Dentro de estos tratados
del derecho espacial. La primera es la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre en favor de toda la humanidad y bien de toda la humanidad. Esto quiere decir que básicamente cualquier actividad espacial que se desarrolle tiene que realizarse en favor de toda la humanidad y que todos los bienes que se encuentren en este espacio son de toda la humanidad, ¿verdad? El principio de no apropiación, que va muy relacionado con lo anterior, la prohibición de armas de destrucción masiva en el espacio, la responsabilidad internacional por actividades nacionales en el espacio ultraterrestre. Eso es súper importante porque básicamente en el futuro, e inclusive ya ha pasado que si existe algún conflicto porque algún objeto espacial daña algún otro objeto espacial o algún territorio o persona, los estados tienen la responsabilidad de responder ante estas situaciones. El registro de objetos espaciales, que es muy importante para tener una contabilidad de los objetos que son lanzados al espacio, y la cooperación y asistencia mutua. Esto va muy relacionado con todo lo que es cooperación internacional, ¿verdad? Que los estados igual están obligados a cooperar con otros estados que están en vías de desarrollo. Y además la información y notificación. Esto consiste en que los estados están obligados a notificar a las Naciones Unidas sobre cualquier tipo de actividad que se realice en el plano espacial. Entonces, básicamente todos estos tratados que ya vimos establecen una serie de principios, ¿verdad? En derecho nosotros usamos estos principios, ¿verdad? Que son como las bases fundamentales que se establecen en algún tipo de derecho, por ejemplo, derecho penal, derecho comercial, derecho ambiental. Acá tenemos principios también que son establecidos por todos estos tratados. Bueno, el primero sería el patrimonio de toda la humanidad, ¿verdad? Que el espacio y todos los cuerpos celestes son patrimonio de toda la humanidad. Nadie puede ejercer soberanía sobre estos objetos, ni se puede apropiar de la luna u otros cuerpos celestes. Libertad de exploración y utilización sin discriminación de ninguna clase, es decir, todos los países del mundo tienen derecho a lanzar y operar sus objetos espaciales sin discriminación de ningún tipo y además tiene que incitarse a los países en vías de desarrollo a cooperar y a colaborar en esta exploración espacial. La no apropiación, ¿verdad? Como ya me referí anteriormente, ni una entidad pública ni una entidad privada puede apropiarse de estos objetos o estas zonas, ¿verdad?, que se encuentran en el espacio ultraterrestre. Propiedad, jurisdicción y control. Eso consiste en que todos los países que realicen un lanzamiento deben de registrar el objeto en Naciones Unidas. Esto es muy importante porque se tiene que tener un control por si sucede algún accidente. Responsabilidad internacional por las actividades de entidades privadas. Los estados son responsables de las actividades espaciales de su entidad privada, de sus entidades privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, Costa Rica firma los tratados y alguna entidad privada, alguna empresa privada realiza un lanzamiento o quiere realizar un lanzamiento de un satélite, el satélite se manda al espacio, choca con otro satélite, daños, ¿verdad? Se producen daños. Entonces, Costa Rica, el Estado de Costa Rica es el que debe responder ante el conflicto, no la entidad privada, es el Estado, ¿verdad? Y también eso sucede en el caso de que sea una organización internacional. Es decir, por ejemplo, ahora que se quiere crear la Agencia Espacial Latinoamericana, o por ejemplo en el caso de la Agencia Espacial Europea, que son entidades internacionales, los que responden ahí son los Estados miembros.
y también la organización internacional, ¿verdad? Es responsabilidad de ambos estados. Ok, responsabilidad internacional, ¿verdad? Este es uno de los aspectos más importantes. Esta puede invocarse por medio de un estado demandante, es decir, son los estados que sufren el daño los que deben acudir, ¿verdad? Para demandar a el otro estado, la contraparte. Inicialmente se intentará resolver el conflicto a través de una negociación diplomática, ¿verdad? Esto es muy importante. Si la negociación diplomática no surge efectos, ¿verdad? No funciona. Se deberá reenviar a una comisión de reclamos, ¿verdad? Disculpe, cooperación internacional y respeto de los intereses de otros. Eso consiste en que básicamente todo el derecho aeroespacial está basado en la cooperación internacional y en la asistencia mutua. Es decir, hay varios aspectos, ¿verdad?, que ya veremos más adelante, donde los estados están obligados a ayudarle a otros estados en el caso de que suceda alguna emergencia o en el caso de que haya algún accidente y que suceda en el territorio del otro estado, ¿verdad? Los estados están obligados a asistir. Y por eso es muy importante saber que los estados pueden solicitar una consulta sobre las actividades que realizan otros estados para asegurarse de que no se vulnere la seguridad de su territorio o de su estado, ¿verdad? Es decir, si algún estado está realizando actividades peligrosas como con tecnologías que podrían llegar a ser peligrosas como armas nucleares o otro tipo de armas, estos estados están obligados a brindar la información para velar por la seguridad de todos los países. Perdón. Bueno, como ya lo vimos, la primera parte de la solución de controversia sería no sería mediante una corte, ¿verdad? Sino sería más bien mediante una resolución diplomática, ¿verdad? Pero también existe una forma de acudir ante la Corte Internacional de Justicia, que igual ofrece mediación y arbitraje. Y también la otra opción es acudir a la Corte Permanente de Arbitraje, ¿verdad? Que se ubica en La Haya, en los Países Bajos. Estas son otras opciones, ¿verdad? Que tenemos, que son formas de resolver el conflicto. Además, tenemos el acuerdo sobre salvamento, que es básicamente eso que les expliqué, que si, por ejemplo, un cohete cae en un territorio marítimo de otro estado o un estado se da cuenta de que está sucediendo un accidente, tiene la obligación de informar que está sucediendo este accidente y además de ayudar a realizar el salvamento. Sin embargo, todos los gastos que se generen a raíz de este salvamento van a estar a cargo de la autoridad de lanzamiento, ¿verdad? También tenemos el acuerdo sobre la luna, que básicamente explica que no se puede apropiar, que un Estado soberano no se puede apropiar de la luna, y la protección del medio ambiente, tierra, espacio, ¿verdad? Básicamente que se debe velar porque la exploración espacial se haga a favor del medio ambiente y además de que no se utilice ningún tipo de tecnología, químico, etcétera, que pueda producir daño al medio ambiente en la Tierra, tanto en la Tierra como en el espacio, es decir, que no se produzca basura espacial o que no se produzca algún tipo de contaminante, ¿verdad? En general, en la Tierra y en el espacio. Entonces, vamos a reforzar un poquito el tema de responsabilidad internacional.
Los estados partes son los responsables y también las agencias gubernamentales o entidades no gubernamentales. Es decir, los estados partes responden ante Naciones Unidas, pero los estados partes también pueden controlar las agencias gubernamentales y no gubernamentales con normativa nacional, ¿verdad? Para asegurarse de que estos respondan ante el Estado por cualquier daño producido. Es decir, se define el ámbito material y el personal, ¿verdad? El ámbito material sería esta respuesta, ¿verdad? Y el personal es el estado parte, ¿verdad? El que responde. Las actividades de entidades no gubernamentales deben ser autorizadas y supervisadas. Deben ser autorizadas y supervisadas por los estados. Es decir, cada estado debería tener normas que regulen las actividades espaciales, autorizaciones por medio de permisos y patentes que permitan realizar las actividades dentro de los estados, ¿verdad? Y la supervisión de los países deberían de estar constantemente supervisando de que estas entidades cumplan con todos los estándares, ¿verdad?, que son necesarios para el correcto funcionamiento, porque si eventualmente sucede algo, ¿verdad?, ellos deberían de responder ante el Estado, ¿verdad?, a nivel estatal. Por eso es muy importante que cualquier organización privada o cualquier otra entidad que realice actividades espaciales tengan seguros, tengan permisos, tengan patentes, tengan todos estos aspectos, ¿verdad?, que podrían eventualmente, en caso de algún accidente, responder, ¿verdad? En este caso, en los tratados no se menciona ningún procedimiento detallado sobre cómo debería el Estado o el país regular estas actividades, pero sí en todo momento la Oficina de Naciones Unidas de UNOSA vela porque los países generen normativas nacionales que puedan respaldar estas actividades en el caso de que el país tenga que responder, ¿verdad? Ok. Responsabilidad internacional. Ok. ¿Qué es el estado de lanzamiento? Básicamente, el estado de lanzamiento es el que responde, ¿verdad? Como ya lo hablamos. El estado es el responsable. El estado de lanzamiento puede ser el que lanza un objeto espacial, el estado que contrata el lanzamiento de un objeto espacial, como nosotros lo hicimos, ¿verdad? En el proyecto Irazú, que fue que como no tenemos cohetes, ¿verdad? Básicamente mandamos el satélite a otro estado para que se lo lance, entonces seríamos responsables sobre ese satélite. Luego, tercera opción, estado desde cuyo territorio se lanza un objeto espacial, ¿verdad? Porque puede ser que el cohete sea, no sé, de NASA, pero que lo vayan a lanzar desde algún otro país, entonces ese otro país del que es el territorio también es responsable. El estado de cuya instalación se lanza un objeto espacial, ¿verdad? Igual, como les expliqué, cuando se tiene una instalación y en esa instalación se lanza directamente el objeto espacial. Todos estos estados son responsables, ¿verdad? Son estados de lanzamiento. Entonces, estos están obligados a pagar una indemnización por daños causados por 1. Pérdida de vidas, lesiones personales u otros daños a la salud, por pérdida o daños a bienes de Estado o de personas naturales o jurídicas, o bienes de una organización internacional e intergubernamental, ¿verdad? Son distintos tipos de daños que pueden causarse. Los objetos espaciales, que son aquellos que causan el daño, pueden incluir partes componentes de un objeto espacial,
la totalidad del objeto, ¿verdad? Ya sea la totalidad del satélite, la totalidad del cohete, o un vehículo de lanzamiento y sus partes, ¿verdad? Si algún satélite causa daños, independientemente de su tamaño, el estado de lanzamiento será responsable. Por eso es muy importante que el Estado asegure medidas para la compensación. Otra vez el tema de seguros, ¿verdad? El tema de seguros y el tema de verificar, que el Estado verifique que la entidad que está poniendo un satélite en el espacio tenga los suficientes fondos para responder, ¿verdad? Esto es muy importante porque creo que en muchas ocasiones no se tiene en consideración. Daños en la superficie de la Tierra. Cuando se genera un daño en la superficie de la Tierra, la responsabilidad es absoluta. ¿Qué quiere decir? Que ya sea con culpa o con dolo, ¿verdad? ¿Qué es culpa? Básicamente son términos legales, ¿verdad? Básicamente la culpa es cuando una persona provoca un daño sin intenciones, ¿verdad? Y el dolo es cuando una persona provoca un daño con intención de hacer el daño, ¿verdad? Entonces, si el daño se produce en la superficie de la Tierra, la responsabilidad siempre va a ser absoluta, ya sea con culpa o dolo, ¿verdad? Eso no importa. Y es muy importante saber que en este tipo de casos es muy difícil demostrar que hubo un conocimiento, digamos que hubo un error técnico, una falla técnica que produjo el daño. Entonces, por eso la responsabilidad es absoluta. A diferencia de ello, cuando se produce un daño en el espacio exterior, la responsabilidad es solo por dolo. ¿Qué quiere decir eso? Solamente se da responsabilidad cuando fue realizado por voluntad, ¿verdad? Cuando se planificó realizar esa actividad o esa acción que iba a dañar a los objetos o al otro, ¿verdad? Por lo tanto, en este sentido, ambas partes reconocen el riesgo de las actividades espaciales, es decir, usted lanza algún objeto al espacio y usted sabe que puede existir la posibilidad de que suceda un accidente, ¿verdad? Entonces usted asume ese riesgo. Usted no va a recibir compensación por ese daño porque solamente va a recibir compensación en el caso de que el daño se produzca voluntariamente, ¿verdad? Que diga, por ejemplo, que Estados Unidos diga, uy, voy a mandar este misil y voy eh, a hacer que caiga un satélite, no sé, de Rusia o de China o algo así. Ahí es donde se da la responsabilidad internacional. En cambio, si hay un satélite que anda por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el de nosotros, el Irazú, y por X y Y razón choca con otros satélites, pero nunca nosotros lo medimos y nunca fue intencional, entonces no tenemos responsabilidad. Es muy importante tener en cuenta el tema del registro de los objetos espaciales, ¿verdad? Porque como les dije anteriormente, es importante porque en el caso que se produzca un accidente, ahí podemos como tener en cuenta o contabilizar qué tenemos ahí afuera y qué no tenemos. Es muy importante tener en cuenta que el registro se realiza por medio del Secretario General de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque UNOSA básicamente no es una entidad de Naciones Unidas, ¿verdad? Sino que está adscrito a la Secretaría General, ¿verdad? Entonces, básicamente ellos se reúnen y no son independientes, pero presta distintos servicios, ¿verdad? Entre ellos
mantiene un registro central de objetos lanzados al espacio, ayuda a los estados partes a identificar objetos espaciales, proporciona los datos necesarios para la implementación y aplicación de otros tratados y por último presta servicios. Esos servicios son muy importantes porque ofrecen servicios para que los países puedan implementar normas internas y normas y además de los tratados, ¿verdad?, internacionales. Básicamente lo que hacen es asistir al Estado, ayudar al Estado a que genere todo un cuerpo jurídico espacial para que esté preparado para las actividades espaciales. Entonces eso es importantísimo porque si usted quisiera desarrollar normativa espacial y usted simplemente no sabe cómo, ¿verdad? Porque realmente, por ejemplo, en Latinoamérica no muchas personas saben de derecho espacial. Entonces usted podría acudir a esa oficina y ellos lo asesoran, ¿verdad? Para mí eso es muy importante porque creo que muchas veces se han realizado iniciativas y no se tiene en cuenta que ya hay personas que tienen toda la experiencia del mundo en esto y que pueden ayudarlo a uno, ayudar a los estados. Bueno, hay una serie de información que es requerida para lo que sería el registro de objetos espaciales, ¿verdad? Como el nombre del estado de lanzamiento, un número de identificación del objeto que se va a lanzar, la función del objeto, etc. Además tenemos este instrumento que, ¿verdad?, tiene una funcionalidad muy buena. Si ustedes quieren lo podrían buscar. Que trata más sobre el registro de pequeños satélites. Si alguien está interesado lo puede leer. Quiero hacer énfasis en el tema de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque cuando yo realicé mi tesis, yo llegué a la conclusión que todos los tratados de Naciones Unidas tienen algún tipo de relación con el tema de cooperación internacional y eso es muy importante porque nosotros le podemos sacar provecho. ¿Cómo le podemos sacar provecho? Porque según los tratados, los estados desarrollados tienen la obligación de ayudar a los países en vía de desarrollo a participar en el desarrollo aeroespacial, ¿verdad? A colaborar y ayudarles. Entonces, tanto los estados desarrollados como Naciones Unidas se han comprometido a nivel legal para ayudar a los países en vía de desarrollo, como Costa Rica. Esto es importantísimo porque aquí tenemos un recurso enorme al que no hemos sacado mucho provecho y al que podemos sacarle provecho. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante. La cooperación gubernamental o no gubernamental se puede dar de distintas formas. Se puede dar mundial, multilateral, regional o bilateral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un tema muy complejo. Tal vez si algún estudiante de Derecho está viendo esta presentación lo puede entender un poquito más, pero para las otras personas lo voy a explicar así. Básicamente, a nivel legal tenemos distintas etapas, ¿verdad? La primera es la etapa de la normativa nacional, que es sí, donde tenemos las leyes nacionales, Código Penal, Código Civil, etc. La segunda etapa es la de derecho internacional, ¿verdad? El derecho internacional está aquí arriba, ¿verdad? Es como lo más importante, ¿verdad? Porque a partir de eso tienes que cambiar todas las normativas nacionales para que sean congruentes con las normativas internacionales. Y hay una etapa que está en el medio, que es la regional. Es decir, tenemos varios sistemas de integración y de cooperación a nivel regional. Regionales que puede ser, no sé, Centroamérica, Sudamérica, Europa, ¿verdad? Que es un conjunto de países que realizan una cooperación. Puede ser de algún tema en específico o puede ser de varios temas, ¿verdad? Para poder trabajar en conjunto. Entonces, esa
cooperación regional también genera normas regionales, ¿verdad? Genera un cuerpo jurídico. Entonces tenemos 3 tipos de cuerpos jurídicos diferentes que podemos aprovechar y que podemos utilizar y que deberíamos de utilizar en el derecho aeroespacial. Un claro ejemplo, ¿verdad? De eso que les estoy mencionando del tema de cooperación regional es la Agencia Espacial Europea, ¿verdad? Para mí este es el ejemplo más claro de todos. ¿Cuál fue el motivo de la creación de la Agencia Espacial Europea? Básicamente que la industria aeroespacial es demasiado cara, es la industria más cara del mundo, básicamente, y ellos necesitaban colaborar para poder llevar a cabo proyectos. Entonces, a partir de ese momento empezaron a generar varios programas, ¿verdad? Que el programa ERSO, que el ELDO, que el SET. Entonces decidieron entre todos realizar una convención de la Agencia Espacial Europea en 1975. Ahí se gestiona la política espacial a través de la Comisión Europea, en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Vean qué interesante. La Comisión Europea es una entidad que es de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces ahí llega a entrelazarse la Agencia Espacial con la Unión Europea directamente y a beneficiarse, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de derecho comunitario, ¿verdad? De cooperación regional. Ahí tienen varias entidades como el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros y la Dirección General, que son los encargados, ¿verdad? Como de toma de decisiones y toma y promoción de normativas. Muy importante, gente. Las normas no nacen de porque a alguien se le ocurrió. Las normas tienen que pasar a través de algún organismo o entidad que pueda producirlas, que no es cualquier organismo. Están especificados en las leyes de cada país y en las leyes internacionales qué organismos pueden generar y crear leyes. Esto es importantísimo porque si queremos en algún momento crear alguna agencia espacial en cooperación con otros países, tiene que ser una agencia que pueda producir normas hábilmente, ¿verdad? Que no tengamos un proceso súper burocrático donde vaya a durar miles de años ahí para que aprueben cualquier cosa, ¿verdad? Por eso es muy importante saber de leyes y saber de normas, porque si se hace de la forma incorrecta, puede llegar a ser muchísimo más complejo, ¿verdad? Además, bueno, la ESA tiene dependencias, ¿verdad? Comités y juntas, reglamentos internos, cooperación con otras instituciones y un montón de otras cosas, ¿verdad? Lo que estoy intentando explicar es que básicamente la Agencia Espacial Europea es compleja, son organizaciones que son complejas, que no son solamente un documento pequeño donde dice se crea la agencia espacial, no. A nivel legal tienen un montón de normativas que hay que aplicar, que normalmente las personas no identifican, ¿verdad? Que ya hay que sentarse a leer todo, cada, este, cada convenio, cada reglamento, cada instrumento jurídico que tenga las agencias para entender realmente a fondo lo que es el derecho espacial, ¿verdad? Otros instrumentos, ¿verdad? Aparte de estos, el concepto de estado de lanzamiento, que ya lo vimos, principios relativos a las transmisiones internacionales directas por televisión, recomendaciones sobre legislación nacional, eso es uno que es muy bueno, ¿verdad? Que puede servir en el caso de que, por ejemplo, Costa Rica desee implementar más normativas, directrices para la mitigación de desechos espaciales, marco de seguridad para la energía nuclear,
y 21 directrices de sostenibilidad a largo plazo. Otros principios relativos a la utilización del espacio. Los principios relativos a la transmisión internacional de transmisiones internacionales directas por televisión, perdón. Esto básicamente se rige por el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, su Reglamento de Radiocomunicaciones y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde se especifica que los estados deberán cooperar bilateral y multilateralmente para velar por la protección de los derechos de autor y derechos conexos. Principios relativos a la teleobservación. Básicamente, teleobservación, ¿verdad? Es todo lo que sean satélites que observan la Tierra. Aquí se da básicamente una obligación de los estados de cooperar para que todos tengan condiciones mutuamente convenientes. Y es muy importante porque en el caso de que suceda algo, ¿verdad? Los estados deberían de fácilmente acceder a esta información que se está generando a través de los satélites para que puedan tomar decisiones de forma informada y por eso los estados que sí tienen la tecnología para tomar las distintas fotos, etcétera, deberían de facilitar de una forma accesible a los otros países esta información. Por eso los costos deben ser razonables y sí, se debe de tener particularmente en cuenta a los países en vías de desarrollo. El Estado que realice actividades de teleobservación de la Tierra desde el espacio ultraterrestre celebrará consultas con el Estado cuyo territorio está observado, es decir, si Estados Unidos decide observar a Costa Rica, Estados Unidos debería de brindar la información de Costa Rica a Costa Rica. Otros principios relativos a la utilización del espacio extraterrestre, la Carta Internacional sobre el Espacio y los Grandes Desastres, es decir, hay una carta que establece la obligación de todos los estados de que en el caso de que suceda algún desastre natural, se esté obligado a dar esta información al país que está en riesgo, ¿verdad? Para eso se creó el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra y el Grupo de Observación de la Tierra que permite acceder durante las 24 horas del día a esta información. El Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, eso tiene mucho que ver con el tema ambiental, ¿verdad? Que ya mencionamos anteriormente, que básicamente se está obligado a la protección de la capa de ozono en todo momento. El principio relativo a las fuentes de energía nuclear, los países no pueden utilizar energía nuclear en los proyectos espaciales a menos de que no exista alguna otra fuente de energía que pueda producir o sí que pueda producir la fuerza para poder llegar a lograr el objetivo que se desea, ¿verdad? Es decir, la energía nuclear es la última ratio en este caso, ¿verdad? Entonces se evita a toda costa utilizarla, pero si es necesario, entonces se deberá informar a todos los países para que estén informados en el caso de una emergencia, que suceda alguna emergencia, y básicamente los países que vayan a utilizar este tipo de energía o de fuentes deben informar a Naciones Unidas, obviamente, ¿verdad?, que se está realizando ese tipo de actividades. Muy importante, la normativa nacional aplicable a las actividades espaciales y los estándares internacionales. Los estados participan en el proceso de evaluar la seguridad de la actividad espacial
con expertos independientes. Eso es lo que ya les comenté, ¿verdad? Que los estados deberían de tener expertos que regulen que las entidades privadas o públicas que están realizando esas actividades lo estén haciendo bien y que tengan la capacidad profesional y financiera de solicitar estos permisos y patentes. O sea, tienen que tener una capacidad profesional y financiera para responder ante cualquier tipo de accidente. Algunos países tienen también unos regímenes de responsabilidad nacional, ¿verdad? Responsabilidad civil o responsabilidad ambiental para que exista un proceso de indemnización en el caso de que ocurra un accidente. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Lo que debería de tener cada país. Y por eso, como ya les mencionaba antes, la importancia de tener seguros. Estándares internacionales, este es otro tema que también influencia el derecho aeroespacial. Básicamente los estándares internacionales lo que desean es garantizar la compatibilidad en todos los sectores globales y también pueden ser utilizados por las empresas para señalar a los clientes potenciales que sus productos o servicios son de alta calidad. Es decir, básicamente los estándares internacionales lo que permiten es generar, digamos, un estándar, como por si solo la palabra lo dice, para que haya más seguridad y para que las personas quieran más acceder a ese producto, ¿verdad? Ejemplo de esos estándares internacionales, la Organización Internacional de Normalización ISO, que tiene en este caso un comité técnico TC20 que se centra en los aviones y los vehículos espaciales. El sector de normalización de las telecomunicaciones, UIT, el Comité Consultivo para Sistemas de Datos Espaciales, el Comité Internacional de Sistemas Mundiales de Navegación por Satélite, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Gestión de la Información Geoespacial Global y el Consorcio Abierto Geoespacial. Estos son algunos ejemplos de estándares internacionales que los países pueden cumplir para llevar a cabo sus actividades. Entonces, bueno, ya vamos finalizando. Recomendaciones. Básicamente, mis recomendaciones en este momento para Costa Rica, ¿verdad? Y la región es intentar promover y participar lo más posible en esta nueva propuesta que se realizó, que básicamente es la Agencia Espacial Latinoamericana yo creo en esta propuesta, creo que es una propuesta muy sólida. Les recomiendo leer el libro de Diego Alonso Amante, es que está acá, ¿verdad? Este libro fue un proyecto de él que hace la propuesta de esta agencia. Es una propuesta muy sólida a nivel legal. Se hace en el marco del CELAC, ¿verdad? Que es, como les expliqué anteriormente, básicamente es un rango de cooperación regional, lo cual da un cuerpo jurídico estable para generar una agencia espacial. Sí tengo mis críticas, digamos, el CELAC a nivel histórico no es un ejemplo de la mejor integración a nivel regional, digamos, no es un éxito en materia de integración regional como lo podría hacer algún otro tipo de entidad, ¿verdad? Sin embargo, sí creo que a nivel espacial se necesita
una cooperación más amplia de países, porque estamos hablando de un tema donde se necesitan muchos recursos económicos. Entonces creo en esta propuesta profundamente. Como lo puse ahí en la diapositiva, ellos tienen ya su estructura política, ¿verdad? De toma de decisiones, tienen una cumbre de jefes de Estado, tienen una reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores, donde probablemente se haga toma de decisiones también y creación de normativa, reunión de coordinadores nacionales, o sea, tiene varias entidades que permiten realizar y generar normas, ¿verdad? Fácilmente y rápidamente que permitan establecer la agencia espacial. Esta sería mi principal recomendación por el momento, ¿verdad? Sí, el tema da para muchísimo, intenté hacer lo más básico posible y me disculpo porque sí estoy un poco enferma, entonces, si me escucharon por ahí un poco con la nariz trancada y esas cosas, me disculpo. Y ya, no sé si tienen algún tipo de consulta, alguna pregunta, alguna duda. Creo que no hay preguntas al parecer. Sí, sí me disculpo porque sí estuve luchando un poco con la gripe. No, pero más bien muchísimas gracias por la charla, estuvo bastante interesante, muy completo todo también. Muchísimas gracias y cualquier cosa, si tienen alguna duda. Bueno, algo muy importante que quería hacerles saber. Bueno, en temas de derecho aeroespacial ultraterrestre, hay muchas organizaciones de las cuales ustedes pueden hacer parte, ¿verdad? Eh, por ejemplo, SGAC, ¿verdad? Pueden empezar a colaborar con ellos si están interesados en la materia. También hay concursos internacionales donde se hace un caso que es un caso, ¿verdad? Creado para que estudiantes de derecho lo resuelvan, ¿verdad? En materia espacial. Y hay varias entidades a las cuales podrían acudir si están interesados en este tema. Muchas gracias. Sí. Creo que ya estaríamos cerrando. Otra vez, muchas gracias por la charla y muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Con mucho gusto.